Sí, primero de Crónicas 15. Hizo David también casa para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a toda Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas de los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos, 120 de los hijos de Merarí, Asaías el principal y sus hermanos, 220 de los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos, 130 de los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos, 200 de los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos, 80 de los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos, 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que he preparado, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le obedezcamos según sus ordenanzas. Y yo quiero predicar en el versículo 13, donde dice esta frase: por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Señor, te pedimos que bendigas la enseñanza de tu palabra, Señor, y por favor, habla nuestras vidas, Señor. Bendice pues esta enseñanza y obra de una manera especial en nuestros corazones. En Cristo Jesús, Señor, se lo pido. Amén. Entonces, en este pasaje encontramos la historia del traslado del arca de Dios a Jerusalén en el reinado de David. Dios mandó a Moisés cuando ellos andaban en el desierto, y le dijo a Moisés que hiciera un arca, y le dio el modelo y también le dio las ordenanzas. Le dijo cómo deberían de trasladar el arca de un lugar a otro. Entonces, hermanos, Moisés hizo el arca y también después hizo el tabernáculo y puso el arca en el tabernáculo en el tiempo que andaban en el desierto. El arca, hermanos, era un símbolo de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios hizo grandes maravillas cuando el arca estuvo en medio del pueblo. Y la vemos una y otra vez, que el pueblo de Israel siempre llevó el arca cuando Dios ordenaba al pueblo que se moviera de un lugar a otro, porque el pueblo llegaba a el campamento, y recuerde que había una nube que los dirigía, y luego cuando la nube se paraba, el pueblo acampaba por cierto tiempo, y cuando la nube se movía, el arca era la primera que salía. El arca del pacto siempre iba adelante. Cuando el arca se levantaba, Moisés decía las palabras. Moisés decía de esta manera: levántate, oh Jehová. Muchas veces en los salmos usted va a leer levántate, esa frase, levántate, oh Jehová. Y está hablándose, está refiriéndose al arca. Cuando se levantaba el arca, la llevaban pues los levitas. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que pasara a la tierra prometida por mandato de Josué, Josué mandó a los levitas que pasaran el arca. Ellos fueron los primeros que pasaron. Y cuando ellos pasaron y comenzaron a caminar en el Jordán, dice que tan pronto que sus pies comenzaron a caminar en el Jordán con el arca, ellos se pararon ahí y el Jordán se partió. Y el pueblo de Israel cruzó en seco. Y más adelante, hermanos, cuando llegaron allá a Jericó, una de las ciudades más poderosas de aquel entonces, Jericó, Dios le dio órdenes al pueblo que
rodearan la ciudad 7 veces. Y dice la palabra de Dios que el arca iba adelante, dando vueltas por 7 veces. Y el último día, que fueron 7, cayeron los muros. Hizo maravillas Dios. Muchas cosas podemos aprender en el Antiguo Testamento. Cuando Dios llamó a Moisés, a Samuel, la Biblia dice que el arca ya estaba en el tabernáculo y Samuel dormía ahí cerca del arca y Dios le hablaba. Porque Dios le había dicho que de ahí iba a hablarle a Moisés. Así es que Dios le habló a Samuel también de ahí. ¿Recuerdan cuando le decía Samuel, Samuel? Y 3 veces se levantó Samuel a preguntarle a Elí. Y Elí le dijo: es Dios el que te está hablando. Dile: heme aquí, Jehová. Así es que Dios le habló desde ahí del arca. El pueblo de Israel, hermanos, andaba muy mal. Los hijos de Samuel, los hijos de Elí andaban mal. Ofni y Finés, muy mal. Y Dios les dijo que los iba a matar porque ellos no habían honrado a Dios. Y un día se fueron a la batalla y se llevaron el arca. Y bueno, como Dios ya había hecho eso, tenía que cumplirlo. Una derrota total. Los derrotaron los filisteos y se llevaron el arca. Y cuando vinieron a darle la noticia a Elí, como Elí ya estaba grande, ya estaba ancianito Elí, le dijeron: sabes, Elí, tus 2 hijos se murieron. Y luego también se llevaron el arca. Se puso muy mal el anciano y se fue hacia atrás y se cayó, se desnucó y murió Elí. Así es que los filisteos se llevaron el arca y allá la anduvieron y Dios hizo matazones y la trasladaban de un lugar a otro porque la gente estaba muriendo y se la trasladaban a otro pueblo y allá hacían mortandades también, y luego la trasladaban a otro lugar y también allá otros cuantos muertos. Al final decidieron mejor regresarla. Le hicieron la pusieron en una vaca, una de esos novillas, que se la llevara, y se la llevó y la fueron a dejar hasta por allá al arca. Y dice la palabra de Dios que pasaron muchos años sin que el pueblo de Israel tuviera el arca. En otras palabras, no tenían la presencia de Dios en sus vidas. Y el pueblo se lamentaba hasta cuando llegó el rey David al trono. Entonces David, como amaba a Dios y como la misma palabra de Dios dice que David tenía un corazón para Dios, David quiso traer el arca a Jerusalén. Entonces, hermanos, David hizo una tienda especialmente para el arca. Y entonces en esta historia, hermanos, tenemos algo mucho que aprender. David hizo 2 intentos para traer el arca. El primero falló porque lo hizo a su manera. El segundo, Dios lo prosperó. Y vamos a ir al capítulo 13, donde vamos a comenzar viendo esta historia, hermanos. Pero lo primero que podemos ver aquí, hermanos, de esta historia, cuando David decide traer el arca a Jerusalén, y esto nos muestra, hermanos, la importancia o el deseo de David de tener a Dios en el lugar centro de su vida. Y nosotros como cristianos debemos colocar a Dios en el lugar centro de nuestras vidas. Dice el versículo 1 del capítulo 3: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, dice, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca, dice, de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa
parecía bien a todo el pueblo. Nos vemos, hermanos, aquí David, vemos el deseo de David de traer el arca, porque él sabía, él creía, y él sabía en su palabra, él conocía a través de la palabra de Dios lo que representaba el arca para él, lo que representaba el arca para el pueblo, la presencia de Dios. Y ahora no estaba el arca dentro del pueblo de Israel, estaba afuera. Entonces vemos, hermano, el deseo de David de traer el arca. Entonces, que ahora dice que está el arca en un lugar, ¿verdad? Ahí en primero de Samuel. Si quiere vamos a ir a primero de Samuel, hermanos, para dar un poquito, conocer un poquito esta historia. Primero de Samuel 7. Vamos a leer primero de Samuel 7. Vea usted el versículo 1. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Ahí estaba el arca en la casa de Abinadab. Dice, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. ¿Cuántos días? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años. ¿Se puede imaginar usted, hermano? Lejos de Dios. Vemos aquí lo lejos que andaban ellos de Dios. La presencia de Dios no estaba con el pueblo de Israel. El arca no estaba con ellos. El arca estaba pues ignorada. Simplemente no les ponía importancia. Estaban lejos de Dios. Saúl andaba tan lejos de Dios que no le importó el arca. Cuando un gobierno, hermano, no le importa las cosas de Dios, en lugar de acercar a Dios al pueblo, a la nación, en lugar de poner lo que a Dios le agrada, hermanos, lo aleja, lo desvía. Entonces, hermanos, nuestros líderes son muy importantes. Entonces vemos aquí a un pueblo lejos de Dios simplemente porque no les interesaba. Entonces vemos aquí, hermanos, que son 20 años en que pues Dios no está con ellos. La presencia de Dios no está en sus vidas. Entonces fue hasta que David llegó al trono que hizo un lugar especial para el arca y la trajo a Jerusalén. Y vemos ahí, hermanos, el deseo de David, de cómo, ¿verdad? Él quiso hacer las cosas bien. Pero ¿qué estoy diciendo? Lo primero que podemos ver aquí, hermanos, en la vida de David, que él estuvo interesado, que él quiso, que él quería, y él quiso colocar a Dios en el lugar céntrico de su vida. Y es lo que nosotros necesitamos, hermanos, tener a Dios céntrico en nuestras vidas. ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Es Dios céntrico? ¿Es Cristo céntrico? ¿Es Él el primer lugar en tu vida? ¿Las cosas de Él te interesan? ¿La palabra de Dios es algo que te interesa? ¿La iglesia es algo que debe de estar de mucha importancia en nuestras vidas? Hermanos, la palabra de Dios nos dice aquí que David quiso entonces traer el arca. La Biblia nos dice, hermanos, la importancia de poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. En San Mateo capítulo 6 nos dice la palabra de Dios. Vea usted San Mateo capítulo 6 y el versículo 33. San Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente, habla de céntrico, primero, prioridad. El reino de Dios debe ser prioridad en nuestras vidas. Y todas las cosas os serán añadidas, dice. Lo demás viene después. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada uno, dice, cada día su propio mal. ¿Qué nos está diciendo aquí? Vamos a ir a otro pasaje, hermanos. Vea usted Colosenses. ¿Qué dice la palabra de Dios en Colosenses?
Colosenses capítulo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado, dice, con Cristo. En otras palabras, si usted dice que es salvo, si usted dice que es hijo de Dios, si usted dice que es ciudadano del cielo, si usted dice que ha nacido de nuevo, si usted dice que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador personal, entonces buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, lo que Dios dice aquí y lo que a Él quiere es que nosotros lo tengamos a Él como céntrico en nuestras vidas, que Él sea el primero en nuestras vidas, no las demás cosas, no el dinero, no otras cosas, hermanos. No, Él quiere el primer lugar en nuestras vidas. Buscad primeramente el reino de Dios, dice, que Dios sea primero. Y eso es lo que David nos enseña en esta historia, hermanos. 20 años el arca está fuera de la ciudad, 20 años está fuera de Israel. A la gente no le importa, a la gente trabaja, la gente hace su fiesta, los judíos andan cada uno por su lado, el arca está afuera, no les interesa. Y el gobierno que ellos tenían, menos Saúl, andaba haciendo sus cosas como a él le parecía, hasta que llega David. Dice, no puede ser así, hay que poner el arca. Ahora tenemos que entender, hermano, los gobiernos, el presidente, David no es perfecto. No fue perfecto, pero sí tenía un corazón para Dios. Amén. Y así debemos nosotros de pensar también. Vienen las elecciones y los presidentes no son pastores, son personas que están ahí, pero no son perfectos. Y debemos ver qué es lo que apoyan, a qué dirección van. David no era perfecto, pero tenía un corazón para Dios. Quería hacer las cosas bien. Trajo el arca, preparó un lugar. ¿Por qué? Le quería agradar a Dios. Yo oro a Dios que un día, por lo menos, aunque yo sé que no podemos ir en contra de Dios, Dios tiene sus planes. Si Él quiere que este mundo vaya a ir, y si Él ya viene pronto, Él va a seguir que los gobiernos liberales sigan gobernando. Pero si Él quiere hacer cambios todavía, llegará un presidente diferente. Amén. Pero bien, hermano, Dios tiene todo bajo control. Así es que vemos aquí a David teniendo un corazón para Dios, queriendo hacer las cosas bien. ¿Qué es lo que estaba tratando de decir? Ojalá y un día pudieran regresar las Biblias a las escuelas. Ojalá un día nos pudieran traer las Biblias como hace muchos años. Amén. Eso es lo que esta sociedad necesita. Amén, hermanos. A veces nos enfocamos en cosas que no valen tanto la pena como lo que es Dios. Nosotros como cristianos debemos de ver las cosas espiritualmente hablando, no tanto físico, sino también espiritual. Mire, hermano, entonces vemos aquí lo primero que vemos en esta historia, que David quiso tener a Dios en primer lugar en su vida. Segundo lugar que vemos aquí, hermanos, es que David buscó la voluntad de Dios. Quería hacer la voluntad de Dios. Vamos a regresar ahí a Primero de Crónicas. Primero de Crónicas. Primero de Crónicas, capítulo 13. ¿Están ahí, hermanos? Yo me fui de aquí, perdí el pasaje, pero bueno, ya estamos aquí. En los primeros versículos 4, aquí vemos a David pidiendo consejo. Qué importante es pedir consejo, hermanos. Si David era sabio, pero él necesitó consejo, ¿cuánto más nosotros debemos aprender a pedir consejo? Debemos dejar que Dios nos guíe a través de su consejo. En Salmo 73:4 dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Los cristianos que buscan el consejo de Dios tendrán éxito. El pueblo de Israel, hermanos, desechó el consejo de Dios y fracasó. Salmos 81:12 dice, los dejé, dijo Dios, por tanto, a la dureza de su corazón caminaron en sus propios consejos. Los hombres que quieren ser sabios
y deciden guiar sus vidas de acuerdo a sus propios consejos y fracasan. Como cristianos tenemos que aprender a pedir consejo y sobre todo el consejo de Dios, hermanos. Muchas veces dice la palabra de Dios que Dios los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. La razón por la cual a veces fracasamos, lloramos, perdemos nuestros hijos, perdemos nuestras familias, perdemos nuestros matrimonios, perdemos tantas cosas, es porque nos rebelamos contra el consejo de Dios. No buscamos el consejo de Dios. Amén. David dice la palabra de Dios que él, hermano, aquí buscó consejo. Y el versículo 2 dice: dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de nuestro Dios, dice, enviaremos a todas las partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios. Note, pero lo que veo yo aquí dice: si os parece bien, dice, y si es la voluntad de Jehová. Ve, David quería buscar la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender, hermanos, a buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ese es el segundo punto que me lleva a mí en esta historia, hermanos, de traer el arca. Primero, David quería tener a Dios en primer lugar, centro de su vida, y luego, hermanos, quería buscar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era esa. La voluntad de Dios era que el arca estuviera en medio del pueblo de Israel. Eso era la voluntad de Dios. Así es que, hermanos, vemos aquí que como cristianos tenemos que aprender también a buscar la voluntad de Dios. Hermanos, cuando nosotros fuimos salvos, conocimos al Señor Jesucristo, y entonces Dios nos ha dado su palabra, y por medio de su palabra Él nos ha enseñado y nos quiere enseñar su voluntad. Entonces nuestro deber de nosotros como hijos de Él es someternos a su voluntad y vivir en su voluntad. No en tu voluntad, no en mi voluntad, sino en la voluntad de Dios. Y Cristo nos enseñó eso, hermanos, en su ministerio terrenal. Él vino con un propósito. Él vino a hacer la voluntad de Dios y la hizo. En Lucas 22:42 encontramos al Señor Jesucristo orando. Dice, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Para Cristo humanamente le era difícil pasar por la muerte. Y Él está orando a Dios y le dice: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba asegurándose de hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, y eso es lo que tenemos que hacer. Muchas veces la voluntad de Dios no es algo que nos agrada, pero tenemos que aprender a hacer su voluntad. Hermanos, también dice Mateo 5:30: no puedo yo hacer nada por mí mismo, dijo el Señor. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No busco mi voluntad. Muchas veces de nosotros andamos buscando nuestra propia voluntad, no la voluntad de Dios. A veces nos movemos de un lugar a otro, o si te mueves de una ciudad a otra, muchas veces no es por buscar la voluntad de Dios, sino por buscar mi voluntad. Cristo vino al mundo, hermanos, no para hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Dice la Biblia en Juan 6:38: porque he descendido del cielo, dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Mire qué importante es hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque si mientras hacemos la voluntad de Dios, si estamos viviendo en la voluntad de Dios, nos va a ir bien. La voluntad de Dios era que el arca estuviera en medio de Israel. Y David lo sabía. Y el pueblo de Israel lo sabía. Así es que él reúne a todos y les dice a la asamblea, por cierto, asamblea es iglesia: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, dice,
Él quiere hacer la voluntad de Dios. Es lo que debemos de hacer nosotros, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Mientras hagamos la voluntad de Dios, todo va a estar bien. Amén. Jovencita, si haces la voluntad de Dios, todo va a estar bien. Joven, si haces la voluntad de Dios, todo va a estar bien. Hermanos, todos aquí, si hacemos la voluntad de Dios, todo va a estar bien. Pero hay una tercera cosa que quiero yo mencionar aquí. David tenía un plan de traer el arca y era bueno. Era la voluntad de Dios, sí. Quería tener a Dios en el centro de su vida. Era algo que debemos nosotros como cristianos hacerlo. Y es bueno. Él le agrada a Dios y Dios bendice eso. Pero debemos de realizar nuestros planes conforme a la palabra de Dios. Esa es la tercera cosa que voy a mencionar. Debemos realizar nuestros planes conforme a la palabra de Dios. Y con esta historia, hermanos, David nos enseña a hacer nuestros planes, a llevar a cabo nuestros planes conforme a la palabra de Dios. El primer plan de traer el arca a Jerusalén lo hizo a su manera. Y vea lo que pasó. Versículo 7, 13:7. Versículo 5 dice: entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Un carro nuevo. En un carro nuevo. Oh, David quizás agarró el carro del año, un Tesla para estos tiempos, amén, del mejor. Hay que darle lo mejor a Dios, dijo David. Lo primero, lo mejor. Está bien darle lo mejor a Dios, pero hay que hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Pero aquí está entrando el razonamiento de David. Aquí está entrando la manera que David piensa que se deben de hacer las cosas. Aquí David está ignorando lo que Dios dijo. Aquí David está pensando de que si lo lleva en un carro nuevo, Dios se va a agradar. Y así es que agarra el carro y ahí va Usa, este hombre llamado Usa, y Ahío. Dice que llevan guiando el carro donde va el arca. Y ahí van, pues van de fiesta, van cantando, van haciendo fiesta. David, dice la palabra de Dios, y David, todo Israel, el versículo 8, se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Era una fiesta grande, hermano. Cánticos, cantaban con arpas, cantaban con salterios, cantaban con tamboriles, cantaban con címbalos y trompetas, mostrando su gozo, su alegría, su fiesta de que ahora sí traen el arca para Jerusalén. Es algo que ellos quieren hacer, que es algo bueno, que Dios se va a agradar de ellos, y ellos ahora están emocionados, están contentos, y es algo que como nosotros como cristianos debemos de hacer. Debemos de gozarnos en la iglesia. Cuando hacemos la voluntad de Dios debemos de alegrarnos, cantar con gozo, con alegría, hermanos, con cánticos especiales, con himnos, cánticos, alabar al Señor, hermanos, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Y eso era lo que David está haciendo aquí. Ya llevan el arca en un carro nuevo y un asna, o no sé, ahí lo va jalando un caballo, jalando ese carro, porque no eran carros de motor, hermanos, como hoy en día, que alguien en el motor ahí, un buen carro y un chofer. No, eran carretas que los jalaban. Pues había mucha piedra ahí, hermanos. Quizás pasan piedregales y de repente las llantas, que se comienza a tropezar el carro, y que el arca comienza a doblarse, a caerse, se va a caer.
Y ahí o no quiere que el arca se caiga, hermano, y corre él y la detiene el arca así para que no se caiga el arca. Y mientras él la detiene, la ira de Dios cae sobre él y Usa muere. Dice el versículo 9, hermanos: pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Los bueyes tropezaban. ¿Quién le dijo a David que los bueyes debían llevar el arca? Su manera de pensar. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Aquel cántico, aquella fiesta, aquella alegría, hermano, aquella música se convirtió en tristeza. David estaba, hermano, tan feliz, tan gozoso, que brincaba de alegría junto con el pueblo, cantaban con todas sus fuerzas. Pero de repente, hermano, hay una triste historia, triste realidad. Ahora tenemos un muerto. Usa ha muerto. Dios lo ha matado. La ira de Dios ha caído sobre Usa. Dios está molesto. Dios no los ha ayudado. Y David se enoja. Dice la palabra de Dios, hermanos, que David tuvo pesar. Versículo 11 dice: y David tuvo pesar. Eso significa que tuvo ese enojo, ese pesar de cómo es que haya hecho Dios, si él está haciendo la voluntad de Dios, si él está haciendo lo correcto y él quiere llevar el arca, y ahora Dios no mata a este hombre. Y David está apesumbrado, hermano. Todos sus planes se hicieron pedazos ahí. ¿Cuántas veces nuestros planes, hermanos, no tienen éxito como quisiéramos? ¿Cuántas veces planeamos este año, hermanos, nuestras vidas y las planeamos a nuestra manera y no ha habido éxito? ¿Por qué será? Aquí David está molesto porque Jehová había quebrantado a Usa. Pero de repente se le va pasando el enojo, deja de molestarse y comienza a pensar. Y le pone nombre a ese lugar Pérez Usa, que significa el quebrantamiento de Usa. Y en el versículo 12 algo cambió en la vida de David. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? David temió. Después del enojo vino el temor. Eso es importante. Muchas veces, hermanos, podemos enojarnos cuando las cosas no nos salen bien y podemos vivir una vida. ¿Sabes qué? La Biblia dice, hay un pasaje que dice que el hombre, por la insensatez del hombre tuerce su camino. La insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. Primero el hombre hace sus planes a su manera. Busca a Dios a su manera. Dirige su vida a su manera. Y luego no le salen bien las cosas. Y luego ese matrimonio no funcionó porque no tomó en cuenta a Dios. Pero bueno, Dios, ¿por qué me tratas así? Se enojan, se irritan con Dios y se quedan enojados para el resto de su vida. Ahora David está molesto, pero lo bueno que David no se queda molesto por mucho tiempo. David, dice la palabra de Dios en el versículo 11, ahí, hermanos, el versículo 12 dice que David temió.
Después de haber meditado, después de haber pensado por qué Dios hizo eso, por qué, qué pasó, qué no hicimos bien, qué fue lo que pasó, David comenzó a vivir un temor profundo en su corazón, hermano. Dijo, no seguimos con el arca. No podemos continuar así. Porque para David fue fácil hay que enterrar a Usa aquí. A ver, tráiganme otro. Ahora tú te toca. Y vámonos adelante, vamos hacia adelante hasta llegar. La meta es llevar el arca allá donde tengo preparado aquel lugar. Y así es que vamos a alguien más. Pudo haber hecho David porque él es rey. Pero no lo hizo. Se paró. Tiempo de meditar. Tiempo de pensar. Y hubo temor. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cuál es la razón por la cual vamos, cristianos o jovencitas o jovencitos, van de fracaso en fracaso, de fracaso en fracaso, de fracaso en fracaso? ¿Por qué? Porque simplemente no se arrepienten y no hay temor de Dios en sus vidas. Pero si tan solo se pudieran a pensar, las cosas así no son, estoy mal, me arrepiento, pido perdón a Dios y cambio mi vida. Dios tiene misericordia y perdona y te dirige y te ha dado tu palabra para que por medio de su palabra endereces tus pasos. David se temió. Probablemente alguien le dijo: David, estás mal, lo que hiciste, está muy bonito el carro, pero Dios no te mandó a hacer un carro. Están muy bonitos los bueyes, están bien gordos, pero Dios no dijo que llevaras el arca con los bueyes. Está muy bonito el cántico, el especial y todo eso, pero hasta algo no estás haciendo bien, David. Y cambió sus planes y dejó el arca. Dijo: no, si es así, ¿cómo he traer yo a mi casa el arca de Dios? Se preguntó él. Y dice el versículo 13 que no trajo el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom, geteo. Ahí estaba Obed-edom, su casa, su familia, y dijo: aquí la vamos a dejar. Así es que si Dios se mata a pues ni modo. Ya que se mate a Obed-edom. Al cabo ya se mató a uno. Pero no. Mire, hermano, llegó la casa de Obed-edom y Obed-edom estaba ahí feliz con el arca y comenzó a hacer las cosas como Dios le mandaba. Y pasó un mes y comenzó a ver la bendición de Dios sobre la casa de Obed-edom. Bendición. Y pasó otro mes. Bendición. Y pasó otro mes, 3 meses dice que estuvo ahí. Y de repente lo que la gente esperaba de que Obed-edom iba a morir. Pero no, Obed-edom comenzó a ser bendecido por Dios. Porque tenía la presencia de Dios en su vida. Porque ahí estaba el arca y la estaba tratando bien. Llegó la presencia de Dios en la vida de Obed-edom. Y Obed-edom hizo las cosas bien. Y Dios comenzó a bendecir la vida de Obed-edom, hermanos. Y David dijo: bueno, pensé que también este iba a morir. Pero no, comenzó Dios. Y ahora David dice: no, pues si Dios comenzó a bendecir la vida de Obed-edom, yo quiero esa bendición. Yo quiero esa bendición para mi vida. Esa es la razón por la cual quiero traer el arca a Jerusalén. Eso es todo lo que quiero. La bendición de Dios, eso es lo que quiero. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de querer, hermanos, la bendición de Dios. Pero a veces hacemos nuestros planes y queremos dirigir nuestras vidas a nuestra manera. A la manera de que nosotros pensamos que así estamos bien. Y cuando yo ya Dios dijo, ¿cómo? Yo ya digo cómo, está escrito en su palabra, está escrito, hermano. Fracasamos porque queremos, por nuestras faltas de obediencia a la palabra de Dios, porque no hacemos las cosas como Él quiere que las hagamos. Por eso. Y no nos arrepentimos.
Seguimos igual. Vemos que ya Dios está tratando nuestras vidas, pero siempre es una coincidencia. Bueno, hubiera dicho David, pero si Usa no hubiera tocado el arca, o quizás hubiera habido otra manera, tal vez no hubiera muerto. Qué tonto este hombre, mejor hubiera puesto a alguien más. Comienza a pensar, a hacer cambios así sencillos. Pero no, él dijo, no, Dios no lo aprobó, Dios se enojó, algo mal hice. Y por cierto, hermanos, Dios ya había dicho que no deberían de tocar el arca. El juicio cayó sobre Usa y la bendición de Dios vino sobre Obed-edom. Dice la palabra de Dios aquí, hermanos, vea usted que dice 13: y trajo David el arca a su casa de Obed-edom en la ciudad de David, sino que la llevó dice, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom geteo, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Wow, qué bendición. Entonces ya vimos el primer plan que tuvo David para traer el arca, pero no funcionó. ¿Por qué? Porque lo hizo a su manera. Porque lo hizo a su manera. Entonces dice usted, pues pastor, ¿cuál es la manera? Pues espérese, le voy a mostrar eso. Ya se llegó el tiempo, pero tengo que mostrarle la manera, cómo es. Vea usted el versículo aquí donde leímos. Versículo capítulo 15 es el pasaje que leímos. Ya no lo vamos a leer porque ya lo leímos una vez, para vamos a aprovechar el tiempo. Pero vea usted que dice la palabra de Dios, el versículo 11 ahí, 15:11. Y llamó David a los sacerdotes, Sadoc, Abiatar, y a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semeías, Elías y Aminadab. El versículo 13: pues por no haberlo hecho así, vosotros, hablando de los levitas, la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. O sea que habían ordenanzas, o sea que ya estaba escrito, o sea que ya había algo escrito de cómo debería de trasladarse el arca. Sí, ya había. ¿Y cómo dice usted? Bueno, nos dice la palabra de Dios, hermanos, en Deuteronomios capítulo 10 y versículo 8 al 9. Esa era la Biblia que habían antes, el Antiguo Testamento, y ellos deberían de haberlo sabido. Probablemente lo sabían, pero no lo quisieron hacer, como muchos de nosotros sabemos lo que la Biblia dice, pero no lo hacemos. Simplemente lo ignoramos. Amén. Estamos mal con nuestras finanzas y nos preguntamos por qué. Simplemente porque le robamos al Señor. Ya está escrito, pero no lo queremos hacer. Y pensamos que es una coincidencia. No, es que estamos fallando a lo que Dios dice en su palabra. Amén. Dice Deuteronomios 10, 8 al 9. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy, por la cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Dios dijo, Leví me va a servir. Dios dijo, Leví va a llevar el arca. Dios dijo, Leví va a cubrir el arca. Dios dijo, así se va a hacer. Dios no dijo los carros, un carro. Dios no dijo unos bueyes. No, Dios dijo la tribu de Leví, hombres. Pero no, dice. Aquí aquí falló David, haciendo las cosas a su manera. Pero ahora ya sabe, pero ella entendió, pero ahora ya él quiere hacer las cosas bien. Y dice la palabra de Dios, entonces, versículo 2, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente.
¿Por qué no hizo las cosas bien primero? ¿Por qué tuvo que morir Usa? ¿Por qué tuvo que venir el juicio de Dios? ¿Por qué tuvo que haber fracaso? ¿Sabe por qué vienen los fracasos, hermano? Simplemente por ignorar la palabra de Dios, no hacer las cosas como Dios quiere. Pero si fuéramos sabios, no esperemos que venga el fracaso, simplemente hay que poner en práctica los principios bíblicos y entonces todo vendrá bien. Y dice la palabra de Dios en el versículo 11, hermano: y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros, la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Debemos de aprender a buscar a Dios según lo que Él dijo, lo que está escrito. Dijo: santifíquense, apártense. Santificar ahí estaba hablando de algo físico, que tenían que bañarse, cambiarse. Ahora en el Nuevo Testamento nos habla también de santificación, de apartarnos del pecado, apartarnos de cosas que no le agradan a Dios. Y luego los levitas ahora vienen, en el versículo 15 nos dice que llevan el arca, pero en Números 14:15 les leo esto. Dice la palabra de Dios en Números 14:15: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario. Note que el santuario lo cubrían con mantas, lo cubrían, yo no sé, con pieles, y todos los utensilios del santuario eran cubiertos. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrá después, dice, de ello, o sea, después de haberlos cubierto, los hijos de Coat vendrán entonces para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, dice, no sea que mueran. O sea que todo lo que era el arca, los utensilios, todo tenía que ser cubierto por los levitas y envueltos, todo envuelto. Y una vez que estaba ya todo el cargamento envuelto allá, todo, venían otros de los levitas y lo cargaban. Dice Dios, para que no mueran. Entonces ahí vea usted la primera vez, el arca pues iba de toda descubierta. Y dice Dios: están haciendo algo bueno, pero de una manera incorrecta, no conforme a mi palabra, dice Dios. Hermanos, qué importante es hacer las cosas como Dios dice. No ignoremos eso. Amén. Y vea usted que cuando ellos comenzaron a hacer las cosas bien, nota el versículo 26, ya voy a terminar. El versículo 26 del capítulo 15. Pero cuando el arca del pacto, dice, de Jehová llegó a la ciudad de David. El versículo 26, estoy leyendo mal aquí. Versículo 26. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y siete carneros, Lo que quiero que usted note es el versículo 26, donde dice: y ayudando Dios a los levitas. Dios los ayudó. En otras palabras, Dios les dio victoria. Está diciendo: aquellos no los ayudó, la primera vez no, la mano de Dios no estuvo ahí, no hubo ayuda, no hubo bendición, no hubo victoria. Usted y yo necesitamos la ayuda de Dios, ¿sí o no? Yo necesito la ayuda de Dios en mi vida, en todo, hermano, en mi matrimonio, en mis hijos, en mis finanzas, en todo. Él es el que va a proteger mis finanzas, no usted, no Wells Fargo, no su inteligencia, no su manera de pensar. No, Él es el único. Él es el único que me va a ayudar a ser próspero, a ser bendecido, a cuidar de mi matrimonio, a cuidar de mis hijos, a cuidar de todo. Él es el único.
pero no tengo que ignorar su palabra. Tengo que obedecer su palabra. Tengo que hacer las cosas como Él dice, porque Él cumple su palabra. Amén, hermanos. Por eso Dios le dijo a aquel guerrero Josué, cuando le dio el cargo de pasar a la tierra de pasar al pueblo a la tierra prometida, Dios le dijo esto: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, hermanos, te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Yo quiero que todo me salga bien y usted también. ¿Cómo? No ignorando la palabra de Dios, hermanos. Que Dios nos ayude. Oh, hermanos, si usted busca a Dios y su bendición, haga las cosas a la manera de Dios. Ya deje de seguirlas haciendo a su manera. Amén. Para salvación, ¿qué dijo Dios? Cristo es el camino. No la religión, Cristo es el camino. Cristo es el medio de salvación. Usted ya fue salvo, usted se ha bautizado y quiere usted la bendición de Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios le da al recién convertido? ¿Alguien sabe? El bautismo. ¿Qué es el bautismo? El primer mandamiento, un recién convertido tiene que obedecer a Dios, a obedecer el bautismo. No, pastor, pero es que yo fui bautizado cuando era niño chiquito. Bueno, no se hizo conforme a la Biblia. No se hizo conforme, probablemente fue muy bien hecho, hubo fiesta y todo, pero no está escrito, no fue hecho conforme a la Biblia. Quiero la bendición de Dios, haga las cosas conforme a lo que la Biblia dice. Amén, hermano. Lo primero, ¿quiere usted bendición en sus finanzas? Malaquías 3:10. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová. Si no, os abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde, y reprenderé al devorador. Hay un devorador que anda por ahí. ¿Amén? Se llama policía, se llama la migra, se llaman los mecánicos cuando vamos allá con los mecánicos. ¿Y cuánto es esto? No, pues $500, ahí va el diezmo. Se arruina un carro, vámonos. Ay, Dios, de alguna manera. Amén, hermanos. Busque a Dios conforme a la palabra. La iglesia es el lugar que Dios ha dejado para congregarnos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Voy a la iglesia cuando puedo, cuando quiero, de repente me escapo unas 3 semanas y de repente otra vez. Bueno, estás buscando a Dios a tu manera, no a la manera de Dios. Y después no te preguntes por qué, porque hay problemas. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, tu palabra se ha predicado. 3 verdades que nos deja esta lección, esta historia. Señor, ayúdanos a buscarte conforme a tu palabra. Si Dios te ha hablado, hermano, ¿por qué no buscas aquí al frente y le dices: Señor, yo sé, voy a buscar a Dios conforme a su palabra? ¿Qué tan en serio está usted buscando a Dios? ¿En qué áreas usted necesita comenzar a poner en práctica la palabra de Dios? ¿Cuál es el área en la cual usted está fallando? Usted lo sabe. Si usted quiere ponerse bien con Dios, ¿por qué no viene aquí al frente y le dice: Señor, perdóname, me humillo delante de usted, quiero hacer cambios en mi vida, quiero que transformes mi vida, quiero tu bendición? Padre que estás en los cielos, gracias te doy por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, Señor. Perdónanos, Padre, porque a veces queremos dirigir nuestras vidas conforme a nuestra manera de pensar y conforme a la manera de pensar y
las cosas, sino conforme a tu palabra, Señor. Hay cosas que ya sabemos, Señor, simplemente no las hacemos porque no queremos. No queremos porque queremos seguir en rebeldía, Señor. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, Señor. Que todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, puestos de pie. Nos pasamos ya un tiempo, hermanos, fue el tiempo rápido, pero bueno, gracias a Dios nos permite poder estar aquí en la iglesia. Si usted quiere venir a la tarde a las 6, aquí estaremos, hermanos. Dios les bendiga, pasen buena tarde a todos.